Yo en la prisión estaba con psicólogo y psiquiatra porque estar en prisión es una cosa que nunca pensaba al principio. Yo quise hacerme daño y yo me puse con depresión y ansiedad hasta el punto que llegué que me iba a hacer daño. Mi día a día en la prisión era también hacer manualidades, artes plásticas, estuve haciendo gimnasio, estuve haciendo cursillos de lo que saliera. El cambio de allá para acá es un total cambio, porque allá tú no podías salir en la prisión. Vuelta aquí, tenemos horarios, tenemos puntualidad, tenemos que tener todas las cosas ordenadas, limpias, como se debe hacer en un hogar. Pero para mí un hogar es Betania.